Pues hoy en El Fantasma de la Máquina, a sugerencia de Jorge, vamos a hablar de Goldfinger. Ya hemos hablado unas cuantas veces de las pelis de James Bond, pero con la excusa de que ha sido nombrada la mejor película de James Bond de la historia, ¿no? Evidentemente. Que justo te doy la razón, porque es la tuya también. Sí, sí, evidentemente. Y la verdad es que, utilizando ya la excusa de Goldfinger, que ya hemos hablado alguna vez de la trama de la peli, que también es la trama preferida de Jorge, os vamos a hablar del Bitcoin, de la especulación de divisas, de las monedas, del papel moneda y un poco de muchas cosas que toca la película en sí. Pero primero hablamos un poquito del argumento, ¿no? Es tu peli preferida, pero veníamos comentando, cuando veníamos para acá, que para la gente que no haya visto esta peli nunca, igual hay cosas que le chirrían un poco, ¿verdad? A ver, es una peli de los años 60. Evidentemente. Tú la miras con Entonces, cariño. Cuando aparece con un pato en la cabeza y luego con el smoking blanco y peta y todo el mundo sale corriendo. Bueno, así esa escena es la hostia. Fíjate, vamos a contar el principio de la película, cómo empieza. Vemos un patito de goma que va moviéndose por el agua y de repente sale James Bond debajo con un traje de esto que llaman un traje seco, creo que se llama, que puedes llevar, que se abre la cremallera y no entra nada de agua. Eso es. Y lleva un smoking debajo. No lleva un smoking debajo, perdona. El smoking lo vemos en la segunda, creo que lleva dos trajes. Sí, pero... Primero lleva el traje de las fuerzas especiales porque va a volar unos silos de drogas. Eso es, se le ha puesto una bomba y entonces está en una fiesta con un smoking blanco súper guapo. No, espérate, es que te estás dejando un detallito. Vuela unos silos de... Bueno, pero pone las bombas. Suponemos que está en Latinoamérica. En México, en Venezuela o en algún sitio. Las bombas. Pero es que no sé si te has dado cuenta que después de poner las bombas, antes de hacerlas explotar, se mete en un tablao flamenco. Desde donde hace explotar las bombas es un tablao flamenco que está en Venezuela. Que es cuando mira el reloj, explota y se está fumando un piti, se lo está haciendo mientras que la gente sale corriendo. Entonces, hablando de anacronismos, imagen ¿tú de te acuerdas flamenco? Es como cuando en Misión Imposible ponían a los toros en las fallas, ¿no? Sí. No, ¿cómo era? No, había una de Misión Imposible que quemaron a la Virgen de Rocío, tío. Sí, salía Anthony Hopkins diciendo: estos españoles están locos. Sacan a sus imágenes para luego prenderlas fuego. Eso y es. estaban quemando. Imagínate si aquí quemasen un paso de Semana Santa en Sevilla. Los sevillanos matan a quien se le ponga por delante. Y luego había otra, que es hay una de Tom Cruise. Además, es que son justo pelis de Tom Cruise cuando ha rodado. Hay una que se llama Señor y Señora. Señor Knight y Señora Day o algo así. Que es una con Cameron Díaz. Es que no sé cómo se llama. No lo sé. No, sé, Mr. Day and Miss Knight o algo así. Sí. Y vienen a España y entonces ponían los Sanfermines, pero ponían los Sanfermines en Sevilla. Y era como, oye, pues, sin más, bueno. Pues aquí han metido un tablao flamenco en Venezuela o en Colombia. Luego, aparte, tenemos una escena que ha quedado... La verdad es que la han utilizado de forma icónica para muchas otras películas. Va a enrollarse con la bailadora flamenco y mientras está enrollándose con ella ve el reflejo en los ojos que le va a pegar un tío con el zapato. El tío que le va a pegar con un... Que con es cuando tira la de esta y luego tira la... Es verdad. Tira la bañera y muere electrocutado es. el malo porque le tira un ventilador enchufado. Sí, o un radiador o algo. Claro. No sé qué Entonces, vamos a ver. Todo esto, para la gente que no haya visto la película, hasta ahora, que también manda narices, pues es posible que se le haga un poco anacrónico porque, claro, estamos hablando de la mejor película de James Bond y está empezando un poco... Es una peli de los 60. Eso es, hay que mirarlas con cariño estas películas. Como cuando ves una peli de Indiana Jones a día de hoy. O sea, no tanto. No es tan exagerado. No tanto, pero igualmente se nota, dices, joder. O sea, se nota mucho, canta mucho, pero molan un montón. Es verdad. Y ya enseguida vemos como a nuestro James Bond le mandan a Miami, creo que es. Tiene que... Todavía no sabe qué misión tiene que seguir. Tiene que investigar a un empresario que está jugando las cartas al póker en la en piscina en Miami y él está desde el balcón del hotel con unos prismáticos. No, todavía no. Está hablando con... no sé si te acuerdas, le está dando un Felix masaje. Leiter. Sí, le está dando el masaje a una rubia. Viene Felix Leiter y le dice... Porque yo, en su momento hablamos que era una peli, hoy en día también para los estándares, muy, muy, muy machista. Y le dice a la tía, vete que vamos a hablar de cosas de hombres. Y le da una palmadita en el culo a la rubia. Y le viene a comentar que hay un tal Goldfinger que tienen que investigar. No, de hecho, ahora cuando ha fallecido Sean Connery, ¿Sí? han intentado los de la cultura woke de la cancelación darle palos porque era machista. Y es como, vale, ok. Sí, pero fue por una entrevista con Bárbara Walters hace muchos años y total. Bueno, también es que a la gente también hay que evaluarla, más allá de que nos guste o no, hay que evaluarla, que cada uno es fruto de sus tiempos, tío. Claro, este hombre es un tío que nació antes de la Segunda Guerra Mundial y eran otros tiempos, ya está. Entonces, estas películas, que sí es verdad que nos chirrían un poco, cuando hablamos de Goldfinger en el especial que hicimos con Pablo Iván desde casa,
¿Te acuerdas que os comentaba yo que a mí se me hacía un poco extraño el ver cómo iba conociendo chicas increíbles y las iban matando y que se la traía floja directamente? O sea, que morían cada 10 minutos las tías. Bueno, eso es habitual en las pelis de James Bond, de Sí, todas claro. formas, ¿sabes? No, lo que está guay de Goldfinger es el plan, y que es el plan del malo, y que es el motivo por el que yo la considero como la mejor peli de James Bond, porque, a ver, o sea, las pelis de James Bond siempre están basadas en que hay un villano que es ajeno al gobierno, ¿vale? Y que es tan millonario que puede financiar maldades. Que eso, curiosamente, hoy en día, con todo el tema de George Soros, Bill Gates, todo esto está bastante de moda, curiosamente, ¿no? Son para mucha gente, pues, como protovillanos de James Bond. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos planes de algunas películas son, pues, absolutamente absurdos, ¿vale? Moonraker, por ejemplo, es absurdo, o sea, es un tío que vale espada, bueno, en fin, no tiene sentido. Y en cambio hay otros que están bastante bien. Por ejemplo, algunos planes que no son Goldfinger que molan. La película, que además de Pierce Brosnan es curiosamente la peor, pero la película de El Mañana Nunca Muere es una peli de un tío, no sé si se llamaba Elliot Carver, que era un millonario que tenía un periódico y que entonces que él lo que hacía es que provocaba atentados para Sí. adelantarse a la noticia. Para de alguna forma dar la exclusiva de ha pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío ya estaba provocando cosas que hacían entrar en conflicto a China con Reino Unido. Entonces Ujú. mandan a James Bond a ver qué coño pasa, ¿sabes? Y esa, por ejemplo, ese es uno de los planes de James Bond que dices, está bastante guay, Claro, porque ¿vale? si comentamos, por ejemplo, los planes diabólicos de los malos de las primeras películas, Goldfinger creo que es la tercera película. Ujú. Primero tenemos El Doctor No Sí. y Desde Rusia con Amor. La primera, el Doctor No creo que estaba intentando capturar Mm. cohetes espaciales Mm. tanto de los rusos como de los americanos para hacerles creer que entre ellos se estaban atacando y Sí, desarrollar una tercera pero guerra porque mundial. ese es el plan típico. O sea, las películas de James Bond, incluso la de Goldfinger, las primeras de Sean Connery estaban todas como enlazadas en la trama de Spectra, que es Que una tenía mucho que ver con la Guerra organización. Fría, ¿verdad? Porque estamos en Claro, plena que Guerra es Fría. una organización, Spectra, que es una organización criminal que no es ni americana, ni soviética, ni británica, y que lo que intenta es generar crimen o generar guerras para sacar rédito. Yo el mejor ejemplo que he visto de esto es, que es otra peli que está bastante guapa, de las pelis de Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes. Sí. En la segunda, el malo es Moriarty, y está en la etapa de entreguerras, antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el plan que tiene el tío en la peli es provocar atentados por toda Europa, Sí. rollo Gabrielo Príncipe, la mano negra, matando a Francisco Fernando y cosas de estas, porque él lo que quiere es provocar la Primera Guerra Mundial, debido a que él, como es multimillonario, tiene inversiones hechas en armas, medicamentos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si provoca la guerra, le va vendiendo armas a... Como un poco como hizo, en plan, de forma no intencionada y de forma totalmente casual, España, como no entró en la Primera Guerra Mundial, vendió muchísimo... O sea, Sí, pero vendía estoy material, intentando, ¿sabes? porque creo que en alguna película los malos de Spectre nos cuentan un poco sus motivos últimos y nos vienen a contar que creo que quieren enfrentar Sí. Occidente con Oriente Ujú. para quedar ellos como Claro. superpotencia emergente después de que se hayan aniquilado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, o sea, Es un poco son... el plan maligno que tienen siempre, Sí, ¿verdad? sí, básicamente, o sea, es provocar una guerra fría y Una guerra nuclear en la una Guerra guerra Fría. nuclear y beneficiarse de ello. Pero como digo, es un plan que, bueno, vale, ok, es como un super plan, pero es como que es Es como un poco infantil inverosímil, también, ¿sabes? ¿verdad? Sí. En Entonces, cambio, cuando llegamos al plan de Goldfinger, Auric Goldfinger, sí, ese es sabes el que que es el bueno. curiosamente este actor no hablaba inglés, le No tuvieron que era el doblar alemán. Y de hecho, no sé si de hecho incluso tenía conexiones con los con los nazis. nazis. Algo así, sí. Sí, porque es de los 60, Sí, nos lo presentan, aunque hemos visto ¿sabes? hemos visto la primera escena en la que está haciendo una cosa un poco, la verdad es que muy poquita cosa para ser un villano que quiere dominar el mundo, que es intentando timar al de enfrente porque tiene una chica en el balcón de una habitación Que la con está unos con los prismáticos prismáticos. Sí, sí, sí. soplándole las cartas que Sí, tiene. sí, sí, sí. Que es curioso porque se cuela James Bond por detrás, se liga a la chica y le hace Perder. le hace perder eso, exactamente. Que luego vemos la mítica escena en la que le dan un golpe en la cabeza cuando estaba liado con ella y cuando se despierta está Y bañada en está de oro. bañada de oro, que es una escena súper importante de Que James luego Bond. le hicieron un homenaje en esta peli En Quantum of de Daniel Solace. Craig. Eso es. Sí, con petróleo.
Entonces, esto es la primera presentación que nos hacen de Goldfinger, pero en realidad la segunda, una vez que ya le ha informado un poco de los planes que tiene Goldfinger, que parece ser que es un magnate que está especulando con oro. Sí, o sea, él lo que hacía, Goldfinger lo que hacía es que él traficaba con oro haciendo que... Estaba acumulando oro al principio, no sabemos para él qué. estaba acumulando y traficando con oro. Entonces, la forma que tenía de traer el oro de los sitios donde lo quería coger A Suiza. a Suiza era porque él lo que hacía es que el oro lo convirtiesen en el chasis de coches De Rolls Royce. y lo pintaban de negro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eran Rolls Royce de oro, llegaban a Suiza y luego desmantelaban el coche, cogían el chasis y lo fundían. Y así podía traficar con oro. Entonces, su obsesión es traficar con oro. ¿Por qué es bueno el plan de Goldfinger? Porque es un plan que económicamente tiene sentido. Pero todavía no hemos contado de qué va. O sea, Vale. ahora mismo sabemos que este hombre está acumulando oro. Ok. Y luego ya, bueno, la película suponemos que la habéis visto, no la vamos a destripar del todo, Claro, es que que tiene tampoco como tiene 60, sentido. 70 años la Sí. película. Pero nos revelan que el plan que tiene Goldfinger es que se ha hecho con un arma nuclear Ujú. y lo que quiere es detonarla en Fort Knox, que en Ujú. aquel momento, en el año, creo que estamos hablando del año 65, Ujú. 66, estaban las reservas, que esto va a dar pie a lo que os vamos a hablar en este programa, estaban las reservas de oro de Estados Unidos, o una parte muy importante de las reservas Sí. de oro de O sea, Estados la Unidos. principal parte yo tengo Y él lo que entendido... quiere es detonar una bomba ahí, Sí. pero nos explica por qué. Claro. O sea, ese es el plan, y que es un plan que, como digo, lo bueno de Goldfinger es que el plan económicamente tiene sentido. Es decir, él lo que ha hecho ha acumulado muchísimo oro, Todo el que ha podido. todo el que ha podido, y el oro es muy valioso. ¿Por qué? Porque es un metal escaso, ¿vale? Es decir, hay muy poca cantidad de oro. Que además sube de valor en tiempos de crisis. Siempre. Claro, Es porque como, es un un bien valor refugio. refugio. Es Eso un valor refugio. Es decir, todo el oro del mundo cabe como en unas 3, 4 piscinas olímpicas, más o menos. Es una cantidad bastante pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo el oro se aprecia. ¿Por qué? Porque la cantidad de productos que se crean en la economía en un año es mucho mayor que la cantidad de oro que se extrae. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, en economía, la economía, si se puede reducir en una frase, es la escasez. Lo que vale es lo que es escaso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en un año has conseguido coger 5, vamos a decir, de oro y se crean 20 productos, los productos son más escasos. Perdón. Los productos son más abundantes, el oro es más escaso y lo que tiene valor es el oro. Y eso es lo que produce un efecto económico que se llama deflación. Sí, pero todavía no has contado el plan Voy, maestro pero de es de solo un Goldfinger. segundo. Eso es un efecto que se llama deflación, que lo que hace es que el oro cada vez valga más y que los productos cada vez valgan menos, ¿vale? Eso Que es lo contrario a la inflación, que es cuando se crea más dinero que productos, ¿vale? Que entonces el dinero es lo que es abundante, los productos son escasos, valen más de precio. Entonces, Goldfinger, él lo que quiere es mucho oro, y el oro a lo largo del tiempo su valor va aumentando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como él sabe que es escaso, él se hace con un arma nuclear para detonarla dentro de Fort Knox, de tal forma que el oro de Fort Knox quede irradiado e inutilizado, por tanto, durante miles de años, y que, por tanto, si ya era escaso, el oro que había sea más escaso todavía aún. ¿Y quién tendría el oro que restaría, que quedaría, que sería más escaso aún? Pues la mayoría Goldfinger. Con lo cual, lo que consigue es que el precio de su oro se multiplica a lo bestia. Lo que pasa es que aquí hay un giro argumental. En esta película, de alguna forma, le echa en cara a James Bond y dice, al final no eres más que un burdo ladrón, lo que quieres es hacerte de oro. Aunque hagas... no es el típico villano que hemos tenido hasta ahora que quería controlar el mundo, Es un ladrón dominarlo. muy inteligente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que en las siguientes películas, no sé si O sea, una el o ladrón dos más inteligente o es el tres que paga a películas, James Bond, claro, pero 2 o Goldfinger- 3 películas después, lo que vienen a comentarle es que quieren vengar la muerte de otros miembros de Spectra y hablan de Goldfinger, es decir, que le incluyen en Spectra. Cuando vemos la película, al Bueno, principio vemos que es un tío que va sí. por su cuenta, que quiere hacerse de oro, pero luego nos comentan más allá en otras películas después que lo que querían era hacerse de oro, pero para financiar a Spectra. Es decir, nos dan un poco la vuelta a la película. El hecho es que, bueno, eso... el hecho es que eso ya es como, pues, un poco aparte de meterlo todo en la misma trama, ¿no? Sí. Pero el plan en sí es económicamente viable, de hecho es económicamente brillante, porque es como si tú acumulas una gran cantidad de oro y pones una bomba al resto que queda y lo inutilizas porque es una bomba radiactiva y de tal forma que el metal no se puede usar, el oro que has acumulado tú
de un segundo a otro pasa a valer muchísimo más, multiplica su valor. Oye, estoy pensando... Porque es más escaso aún, ¿sabes? ¿Es posible que algo tenga que ver cuando estamos viendo el homenaje que le hacen en Quantum of Solace a esta película? Cuando cubren a la chica Claro. en petróleo Petróleo. en vez de en oro, como en la original. Sí, También es cierto que en esa película está intentando especular con agua en vez de con oro. sí, ¿Te acuerdas? pero Sí, la verdad es una trama bastante chorra, el malo es... O sea, esa película no hay por dónde cogerla. ¿verdad? Yo creo que es la peor realmente de Daniel Craig, ¿verdad? Sí, no, con mucha diferencia. Porque el resto están bien. Con- Te sí, puede con gustar una más que diferencia. otra. Y aún así, pero Daniel esta es Craig, bastante ahí desastre. no es culpa de Daniel Craig, ¿eh? O sea, él actúa bien. Ahí Sí, es sí. culpa de que el guión es una mierda. Eso O sea, es, vamos, eso o es. sea, el guión es malísimo. Pero él lo hace bien. De hecho, o sea, la fotografía de la peli es buena, la dirección es buena, porque, joder, o sea, la película está guay hecha. O sea, de hecho, la fotografía mola. La escena en la que, por ejemplo, está volviendo de Perú, creo que es, que está volviendo en un avión, que está como en el bar del avión y Sí. ponen como unas luces de estas de LED así en plan moradas, con un tono... O sea, es que está muy guay Sí, sí, el problema es la el historia problema que es no el tiene, guión, no hay el por problema es dónde que el cogerla. guión no es bueno y el villano, pues, no... Igual que Daniel Craig actúa bien, pues el tío que es villano, pues yo no me lo creo como un villano. Es un enano que tiene una Claro. tapadera, se supone que tiene una empresa ecologista y en realidad lo que Y quiere tiene un es... guardaespaldas que es calvo y tiene una peluca. Sí. Que es como, Sí, es vale, verdad. ok, pues... Y además es difícil captar a la gente, al público de las películas de James Bond cuando la trama te está diciendo que cuidado que a los pobres bolivianos les van a subir el precio del agua. Claro. Que nadie nos alegramos de que Es- les suban el es- precio del a agua, ver, pero dices, bueno, Las pelis de James Bond al final siempre van acorde a los tiempos que viven, sí, ¿vale? Los 90 la música era trip hop porque estaba de moda, en los 70 con Roger Moore eran pantalones de campana y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que intentaron hacer fue, pues vieron todo el tema woke que hay ahora de política de tal, dijeron, va, pues vamos a hablar de cambio climático y a lo mejor un montón de gente ve la peli de James Bond. No. vamos No, a meternos pasa un poco... como en Star Wars. Entonces, Antes de acabar hablando del Bitcoin, vamos a hablar un poquito Sí. de cuando nos estabas comentando la escasez o la abundancia de ciertos materiales sí, y de la relación del Ujú. papel moneda, porque Ujú. antiguamente se suponía que el papel moneda tenía un precio garantizado por el Estado, Sí, que o sea, el papel había una era correlación de como- valor con el oro, ¿verdad? el Que papel tenía era las como reservas. un vale. Eso es, por el oro que tenía Claro. el país en el banco. De hecho, los primeros dólares, antes de que la Reserva Federal quitase el oro como moneda, los primeros dólares eran $1 de oro, tal, $2. ¿Por qué? Porque los billetes eran literalmente vales. Es decir, tú ibas al banco, dejabas tus 3 monedas de oro y tú tienes un billete de vale por 3 monedas que de pesaba oro. menos. Exactamente, para no tener que estar llevando a cuestas Una bolsa con el oro Exactamente. que podíamos llevar en la Edad Media. Estábamos comentando Exactamente. que ocurren dos cosas con el oro. Una, que sube de valor en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, porque es el refugio donde la gente se puede meter, porque muchas otras cosas de la economía están sujetas a lo Y que luego, pueda pasar. durante el resto del tiempo también, ¿eh? Porque Sí, como pero- siempre es muy escaso, normalmente se va apreciando. Es decir, se Que aprecia tiene más. fluctuaciones, evidentemente, pero se aprecia. Eso es. ¿Qué pasa? Que hay dos situaciones, por ejemplo, es histórica, una que ha pasado y otra que podría llegar a pasar, Ujú. que estamos comentando antes de empezar el programa. Una que, por ejemplo, con el descubrimiento de América y cuando empezó la minería, Claro. de forma desaforada del Imperio Español, que empezó a traer materiales preciosos Sí. a Europa, se produjo una situación que al final fue nefasta para la economía española. Sí, es porque decir, claro. que inundamos el mercado del oro. Había mucho más oro y sobre todo Se muchísima más produjo- plata en el Sí. mercado. O sea, lo que pasó, o sea, antes te he dicho que el oro, como es más escaso que la cantidad de productos que se crean, produce deflación, que es que el precio de los bienes baja. ¿Por qué? Porque lo escaso es el oro, entonces lo valioso es el oro, lo otro vale menos, baja de Eso es. Pero con el descubrimiento de América se produjo un proceso inflacionario. Y es que en un momento concreto hubo tantísima cantidad de oro que era mayor que la cantidad de productos que se creaban en España, y entonces el oro, al ser menos escaso, valía menos y los productos valían más. Y de hecho hay un estudio que hizo un alumno del máster de Economía de Huerta de Soto, el Rey Juan Carlos, que habla de cómo se pueden ver círculos de inflación conforme llegaba el oro de América a España, porque el valor de los precios lo registraban las iglesias. Entonces, si tú te vas a los archivos parroquiales y empiezas a ver todos los registros que tienen, que en España pues, son de hace a lo mejor 1000, 2000 años, puedes ver cómo se producen círculos de inflación. Y de hecho, el oro salía
súper rápido de España, Hubo precisamente por eso. hubo una pequeña crisis inflacionaria también en el Imperio Romano, cuando empezaron a explotar unas minas que había en el norte de León también. Claro, las médulas. Eso es, lo que pasa que al final las dejaron, de hecho no queda nada de oro en España porque se lo llevaron todos los romanos. Que se sepa, si sigue Que se excavando. sepa, bueno, igual, encuentran algo. Y lo mismo pasó, aunque esta creo que era una mina de plata, pero era gigantesca, que era una que se llama Potosí, que no sé dónde ahora mismo el país en el que está, pero era una montaña que literalmente Pues por seguramente dentro... es en América Latina porque No, claro, Argentina... no. Creo que es Bolivia o Perú. El nombre de Argentina es de Argentus, que eso es plata. Nacho, búscanos dónde está Potosí, en qué países. Argentina es Argentus, viene de Sí. Argentus, que es plata en latín, y de Pues- hecho el río es el río de la Plata. No, pero literalmente creo que lo que se decía antiguamente vale es un Potosí. Tú dices Potomac. Potosí. Potosí, no sé. Lo que se decía antiguamente vale lo que es un Potosí era que era una montaña y empezaron Estaba a... llena de plata. Es que lo que era el relleno de la montaña era todo plata. Claro. Está en Bolivia. Bolivia. Qué guapo. Entonces, claro, produjo que para la economía del país realmente fue nefasto, sobre todo para las clases medias y Produjo bajas. una Bueno, clase inflación de la media hostia. no había casi en aquella época, pero fue porque la Producción gente de no tenía inflación. para comprar el pan. Claro. Y es curioso, cuando se hizo no sé si algún geólogo puede hacer un poco el seguimiento desde donde se extrae el metal hasta dónde terminaba. Y España se lo solía gastar en guerras en mercenarios para pelear en los Países Bajos. Al Y hicieron un principio, sí. seguimiento de los minerales y terminaron todos en China, por las rutas de la seda. Es curioso, que empezaban en Bolivia y terminaban en China, todo el oro Curioso. del mundial. El Banco de España tenía una de las reservas de oro más grandes del También quería hablar yo de planeta. eso. Estamos hablando ahora del llamado oro de Moscú, ¿verdad? Sí, Me querías hablar tú. exactamente. Dale. Hasta que en la guerra civil, pues miembros del PSOE, gente De una de las socialista- facciones del PSOE. Sí, porque ni siquiera era el gobierno, No. fueron y lo asaltaron. Y de hecho, curiosamente ahora con todo el tema de la Casa de Papel, ¿vale? Porque la Casa de Papel la asaltan el Banco de España, pero el Banco de España en la Casa de Papel lo ponen como si fuera el CSIC, Sí. ¿vale? Pues han hecho una película, que está ya el tráiler, y no está estrenada aún, que se llama The Vault, la bóveda, Ujú. que es de unos americanos que vienen a robar el Banco de España, el oro del Banco de España, porque ellos lo que en el ¿Pero tráiler... de qué año estamos hablando? Ahora Mismo. claro, tú dices, no hay tanto oro, pero es que en la, Menos peli que te, antes, en claro. la peli te ponen como que se ha descubierto un antiguo naufragio rollo el Odyssey, Sí. que está lleno de oro y como ese dinero pertenece legalmente a España, porque todos los naufragios que hay pertenecen al país. Y de hecho el Odyssey tuvo que entregar el dinero a... El oro lo tuvo que entregar a España. Sí. Una juez de Florida lo determinó así. Entonces en la peli ponen o sea, la trama de la peli es, han encontrado un naufragio, hay un montón de oro, lo van a encerrar en la cámara del Banco de España. Y es acojonante porque al final los americanos hacen mejor publicidad de España que nosotros mismos. Porque Muchas veces, sí. te ponen en el tráiler, literalmente dicen en el tráiler de la película que el Banco de España es el edificio más protegido del planeta. Que evidentemente no será verdad, pero se meten en el mito Sí. de que, bueno, mito no, en todo el mito que se ha creado en torno a la verdad de que en el Banco de España la cámara donde estaba el oro se inunda con el agua de las Cibeles. Es decir, si alguien intenta robar en la cámara del Banco de España, el agua que viene de dos arroyos subterráneos, que uno va por la Castellana y otro va por la calle Alcalá, y que los dos dan agua a Cibeles, Ujú. ese agua se inunda la cámara del Banco de España. Es decir, la cámara del Banco de España es, en ese sentido, una obra de ingeniería, por lo visto, bastante potente. Y de hecho decían que tenía dentro estanterías que había diseñado Gustave Eiffel y demás. O sea, que es como que tiene que ser una joya. Y en la película te ponen como que el Banco de España es inexpugnable y además mencionan que enfrente está el cuartel general del ¿Es ejército, verdad? a pocos metros está la Armada Y el ayuntamiento. y el Congreso. Con lo cual es como que es... entonces lo digo porque... Lo que pasa es que no lo hemos explicado en profundidad a lo que nos estamos refiriendo con el oro de Moscú. En un momento determinado, la República Española necesitaba comprarle más armas a la Unión Soviética y, claro, no se las estaban regalando. Por muchos favores, entre comillas, que le hicieron, nos estaban desfalcando a todo el país. Y una facción del PSOE no solo entregó prácticamente todas las reservas del Banco de España 90 y tantos %. para comprar armas que luego no llegaron ni la mitad, sino que cogieron muchas monedas de distintas épocas que tenían un valor incalculable y las fundieron para mandarlas como lingotes de oro. Es decir, no solo utilizaron los lingotes que tenían ahí, doblones de los Reyes Católicos. monedas sí. de los romanos.
asaltaron todas las cajas fuertes de todos los bancos privados, en fin. Bien, pero yo, para seguir un poco del hilo de lo que queríamos hablar hoy, yo te iba a comentar, desde un punto de vista teórico hemos dicho que en la antigüedad se intentaba garantizar el valor del papel moneda con una equivalencia al oro, pero eso ya no es así hoy en día. Es decir, Claro. hoy ya no hay un oro que garantice el valor de todas las monedas. Sí, es decir, a ver, antes la moneda oficialmente era el oro, Eso es. ¿vale? Era la forma que tenía el Estado de garantizar el valor del papel moneda. Y ahora ya no se o utiliza. sea, olvídate del papel moneda. Simplemente antes la moneda era el oro, Sí, ¿vale? bueno, Lo me que estás pasa es hablando de la que tú no antigüedad. puedes llevar todas tus monedas encima. Entonces, ¿qué pasa? Que emitían cheques o emitían... No, cheques no, porque eso es erróneo. Emitían vales que estaban representando la cantidad de oro que estaba guardada en el banco. Sí. Entonces, $1 antes pues estaba respaldado por $1 de oro, ¿vale? ¿Cuál es el problema que han tenido siempre los estados con esto? Que no podían controlar la cantidad de oro que había. Y por eso siempre estaban intentando crear oro mediante la alquimia, que eso es la llamada Sí. piedra filosofal. ¿Por qué? Porque si tú puedes crear oro, puedes financiar guerras. Si tú, en cambio, no puedes crear oro de la nada y dependes del oro que hay en la economía, te es mucho más difícil crear guerras y demás. Tienen menos dinero. Exactamente, básicamente. Y no es que tengan menos dinero, sino que además que el dinero es mucho más valioso. ¿Sabes? Eso Si se es. produce deflación, que es buena para la gente, porque el precio de los productos baja, pero es mala para el gobernante si quiere crear guerras que le hagan al más rico. Entonces, ¿qué es lo que acabó pasando? Que al final esos papeles primero empezaron a imprimir más de la cuenta. Es decir, si a lo mejor había 3 de oro en el banco y había 3 billetes, el banquero hacía 4. Sí. ¿Vale? Y luego ya directamente, en los años 20 lo que pasó fue que directamente el gobierno de Estados Unidos expropió literalmente todo el oro a los americanos con la excusa o el engaño de que ya no iba a ser moneda. Yo no sé cómo la gente estuvo tan tonta de no coger las armas y liarse a tiros con todo el mundo. ¿No les darían un equivalente en papel? Decir, bueno, yo te cojo el oro, Sí, pero claro, te doy pero esto. fue un engaño. O sea, yo creo que se puede considerar quizás Uno de los grandes timos de la historia. o la mayor estafa de la historia. O sea, la Reserva Federal coge todo el oro de toda la gente, se lo queda y les dan el equivalente en papel sin estar respaldado por nada. De tal forma que ya pueden imprimir todo el papel que quieran, de tal forma que ya como imprimen mucho más papel que la cantidad de productos que se crean en la economía, pasa lo contrario con el oro. Y es que la cantidad de productos pasa a ser más escasa porque el papel es mucho más abundante y entonces ya no hay deflación, hay inflación, que es que el precio de los productos sube. Con lo cual, le roban a la gente el oro y luego le roban de forma invisible porque la gente no es consciente a grandes rasgos de que la inflación es un impuesto. Se están quitando dinero, se está devaluando. Y los que más lo sufren son la gente que menos tiene, Evidentemente. lógicamente. Evidentemente. ¿Y cómo vamos a intentar hilar esto con lo que una de las cosas que queríamos hablar hoy en el programa, que es el Bitcoin? Sí. El Bitcoin tiene dos características principales, que es una moneda digital, no existe físicamente, Sí. y otra que está descentralizada, es decir, Sí. no pertenece a ningún banco, no lo lleva, no garantiza su valor el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, a ver, o sea, vamos a ver. Las criptomonedas son principalmente una idea, primero teórica y que luego se ha llevado a la práctica, de gente que es libertaria. Es decir, de gente que quiere reducir el tamaño del Estado o directamente eliminarlo, a ser posible, y que lo que querían era escaparse del yugo de la moneda fiat, que es el papel dinero. ¿Por qué? Porque como la moneda fiat ya no está respaldada por nada, tú puedes imprimir. A eso íbamos. En Venezuela, por ejemplo, lo leía antes de ayer, para evitar que la gente tenga que llevar 2 kilos de billetes para comprar un pollo, han hecho un billete que es de 1 trillón de bolívares y al cambio son 45 céntimos en España. Sí, pero no mezcles, porque eso también lo vamos a hablar Vale. después, pero Pero son me cosas refiero, distintas. entonces, para Vamos a hablar del escaparse- Bitcoin primero. Para escaparse de ese yugo, intentan crear una moneda digital que ya no dependa del Estado y cuya creación no sea como imprimir papel moneda a lo bestia, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tiene el Bitcoin? Para empezar, producir Bitcoins es bastante complicado porque requiere una cantidad de energía muy, muy bestia. De hecho, Bill Gates ahora, por ejemplo, le está dando palos al Bitcoin porque dice que es que contamina, porque necesita una cantidad de energía eléctrica para fabricar Bitcoin muy alta. Porque lo que estamos diciendo es que se supone que a través de los blockchain
hay grupos de computadoras de la mayoría de Eso es. los usuarios que están comprobando que ese dinero existe, Eso que, es. que tú tienes el dinero que dices que tienes y que Eso le has es. hecho una transferencia a esta otra persona. Es decir, para que os hagáis una idea, si os acordáis del antiguo Emule, que era un sistema de intercambio de archivos entre usuarios privados. Es decir, para saltarse un poco los derechos de las productoras de discos o las productoras de las películas, Para hacer piratería. era para hacer piratería, se llegó un poco al embuste en el que yo tenía una copia de una película y se la mandaba a Jorge. Muchas veces no sabías, porque toda la gente que estábamos intercambiando archivos en Emule, en teoría éramos conocidos o amigos. ¿Qué pasa? Que obviamente lo estamos haciendo todas las personas del planeta Tierra. Pero ese era un poco el concepto que se utilizaba para que hubo muchos problemas. De hecho, originalmente fue el famoso Napster y las guerras que tuvo, que inició Metallica en la industria musical, porque se dieron cuenta que estaban intercambiando archivos la gente sin comprar los discos. Claro. Luego, Emule, pasamos ya no solo de todos los discos, sino también de películas, de videojuegos. Es decir, se entró en lo que es la piratería digital. Aquí yo veo ciertas similitudes, porque nos estamos saltando, como os comentaba Jorge, es algo desde un punto de vista muy idealista, que estaba creando el el yugo del usuario. Estado. Te saltas el Estado, te saltan los bancos centrales, Exactamente. y hay un sistema de ordenadores que están comprobando que ese dinero existe y que Exactamente. tiene el valor que tiene y las como transacciones. Y como que se digo, el hacen. tema es que, y precisamente está hecho así a posta, el hecho de que sea tan difícil producir bitcoins o criptomonedas, Pero porque hay más. Porque es lo más importante, Porque que hay sea más. seguro. Claro, pero el hecho de que sea tan difícil de producir es lo que hace que sea escaso y es lo que hace que tenga valor. ¿Vale? Y Porque está si tú subiendo de valor mañana, ahora. claro, porque si tú mañana, tú imagínate que mañana alguien con un ordenador puede crear en 2 minutos miles de millones de bitcoins. Dejaría de tener Claro. valor. ¿Por qué? Porque sería más abundante, ya no sería escaso. Entonces, ¿qué pasa? Que un bitcoin, como tarda muchísimo en hacerse, requiere una cantidad de energía muy, muy alta, hay pocos, y eso hace que sea escaso. Y como es más escaso que la cantidad de productos que hay en la economía, pasa el mismo efecto que con el Vale, oro. pero mira, yo te vengo con dos preguntas apuntadas. Una, ¿es seguro esto? Es decir, hasta ahora mismo no ha habido ningún hacker que haya podido crear dinero donde no lo había o falsificar transacciones, A ¿no? ver, es seguro. Depende de hasta dónde te quieras poner o depende de hasta dónde quieras estirar el chicle de las suposiciones. Es decir, si mañana, por ejemplo, el Estado intenta legislar el Bitcoin e intenta hacerse de alguna forma con Bitcoin, no va a poder. Con lo cual, en ese sentido, es seguro. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se está fabricando en ordenadores de todo el mundo. Pero que un usuario pueda decir que tiene dinero que no existe o que pueda inventarse transacciones comerciales con bitcoins. Es decir, Hombre, el Estado no le hace ni puta gracia. Eso no te lo digo ya. no digo al Estado, digo el mismo sistema, la criptomoneda se supone que está bien encriptada y Sí, que es no, seguro vale, el vale. O sistema. sea, tú te refieres a la la al seguridad. sistema de sí, 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 Eso sí, es. sí. O sea, el sistema de seguridad del Bitcoin está hecho por fricazos. En ese sentido, lo del tema de las cadenas y demás, eso es seguro. Ahora bien, yo pensaba que te referías a los riesgos de que el Estado se lo intente cargar. No, estaba hablando de la seguridad de si el dinero mío me lo puede robar alguien, se puede inventar alguien que ha hecho una transacción que no he En hecho. principio, a ver, eso son cosas Igual que te podrían hackear el ordenador y Claro, y o sea, a vaciarte la cuenta bancaria. son cosas de tecnología, pero en principio seguro. De hecho, Sí. segurísimo. De hecho, creo que hace unos meses se hizo muchísimo dinero Elon Sí. Musk en una operación. Sí, lo más que está metiendo. En ese sentido es seguro. En ese sentido es bastante seguro porque son... O sea, además nadie tiene... O sea, no hay ninguna de las personas que esté teniendo bitcoins que tenga incentivos a dejar a provocar que deje de ser seguro. Porque entonces, si dejar de ser seguro, van a crear más de la nada, se va a devaluar o va a haber problemas que la gente que esté invirtiendo ahí no quiere que haya. Entonces, en ese sentido es bastante seguro. Si, por ejemplo, el Estado intentase, vamos a decir, acapararlo... O lo que ¿vale? intentó Nicolás Maduro, que fue crear una criptomoneda aparte. Que nadie quería, claro. Sí, bueno, también creo que ha creado una medicina que cura el coronavirus. Sí. Un jarabe. En fin. Sí, Entonces, sí. si el Estado intentase acaparar legislando sobre el Bitcoin, sería bastante absurdo por su parte, porque no es algo que esté solamente en España. Es decir, si mañana el Estado dice, no, pues nosotros vamos a todo el Bitcoin, es como, no van a conseguir nada. Vamos a intentar meterle una tasa No. a la gente que tenga bitcoins en España, por ejemplo. Podrían intentarlo. Eso, por ejemplo, pero claro, ya no es una tasa al Bitcoin, sino a los euros, sino a los euros
que tiene esa gente. Bueno, igual que la tasa Google, que al final lo que han hecho es subirle el O precio sea, de al los final, productos a la sí, gente. eso sí lo podrían hacer, es decir, por putear podrían decir, vale, pues vamos... No es que estemos dando ideas aquí, ni muchísimo No, menos. pero vamos, o sea, al final, o sea, lo que sí que tiene que quedar claro es que a los políticos y al Estado la existencia del Bitcoin no les gusta nada. Si de repente, pues 4 frikis libertarios empiezan a crear una moneda que se les va del control, que se les va de las manos, no les hace ninguna gracia. Entonces, si lo intentase un Estado por su cuenta Sí. controlar, sería bastante absurdo por parte de ese Estado porque no lo conseguirían. Cosas heavies que ya podrían pasar, que pueden hacer que de repente el Bitcoin no valga, pero que claro, es que si pasaran sería mucho más grave en otros ámbitos también. Pues, por ejemplo, si se cae Internet a nivel global porque haya un conflicto bélico o cualquier cosa, el Bitcoin no vale nada. Pero igual que, por ejemplo, si hay un conflicto gordo, tampoco el oro va a ser la moneda... Porque lo van a ser a lo mejor las semillas, entiéndeme, para volver al trueque. Entonces es como, bueno. Hay un depósito de semillas en Noruega, creo que lo tienen ahí en caso de. Sí, pero ese es en caso de que a lo mejor hay un apocalipsis, pero por si hay que repoblar con la tierra en plan. Pero yo no me refiero a un caso ya tan gordo. Por supuesto. Sino en plan, si por ejemplo. No, pero mira, lo que te iba a comentar yo, se supone que en el sistema de comprobación de los datos de la criptomoneda, creo que existen unos super servidores. Sí. Que, es decir, no solo te hace el trabajo de gestión, es decir, hace el trabajo de lo que se haría una sucursal bancaria, todos los ordenadores de la gente que tiene esas monedas, sino que hay unos servidores que altruistamente, entre comillas, hacen el trabajo, claro, y ¿verdad? por eso además genera tantísima cantidad de energía. O sea, por eso requiere tanta cantidad de energía. Sí, es decir, es lo que te digo, o sea, el Bitcoin está hecho por gente que en un principio, o sea, hay como 2 tipos de personas que se han acercado al Bitcoin. Los fundadores son gente que tiene una moral muy concreta. Son unos idealistas. Son idealistas que quieren escaparse de la moneda estatal, ¿vale? Y luego gente que quiere hacer dinero. Y luego, cuando ya esos idealistas han conseguido exactamente crear algo que en efecto funciona, viene gente que quiere hacer dinero. Entonces, ni a los unos ni a los otros les interesa que ese proceso de seguridad se vaya a la mierda. Porque entonces unos pierden su ideal y los otros pierden la pasta, ¿sabes? Vamos a hablar un poco del futuro también. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las criptomonedas, y os comenta Jorge que tiene una limitación muy fuerte y es el poder de computación que tienen los ordenadores. Es decir, no dan para más. Claro. Y hace falta mucha... Directamente están comentando que es desde un punto de vista de energía sostenible, que gasta mucha electricidad. Pero eso, para el tema de la moneda en sí, es bueno. Claro. Porque es lo que hace que sea escasa. Es decir, el peligro... O sea, el momento en el que el Bitcoin va a dejar de valer nada... va a ser si de repente se crea una cantidad de bitcoins gigantesca. Eso es lo que te iba a ir. Igual que mañana, y es lo que tú me estabas comentando. Pero estaba comentando, vamos a hablar de las dos cosas. Una, primero me ha venido a la cabeza lo del Bitcoin. Sabes que se está investigando mucho en computación cuántica. Si los ordenadores empiezan a tener muchísima más capacidad de computación, se pueden crear mucho más bitcoins. Pero lo ¿verdad? suyo es que no sean tan subnormales y sigan haciendo que aunque haya un ordenador cuántico que maneje bitcoins, que ese ordenador cuántico tarde mucho en crearlos para que siga siendo escaso. Porque si no es que son tontos del culo. O sea, si tú de repente dices, vale, tenemos ordenadores cuánticos, vamos a crear 900.000 bitcoins por segundo. Al día siguiente el bitcoin no vale nada. A lo Eduardo Garzón, que se le ocurrió esa feliz idea que dijo, personas... no, pero eso lo hablamos en un programa, Jorge y yo, que habían hecho muchos regímenes comunistas, pero esta gente era bastante más tonto que los comunistas de pata negra, porque los comunistas cuando creaban una inflación a propósito, ellos pretendían empobrecer una sociedad, pero porque es su intención, es decir, quieren que el pueblo subvencionado dependa de ellos para comer. Y luego hay gente que se cree que de verdad funciona. Claro, y luego hay cretinos que dicen, vamos a hacer dinero, y si no te mando un PDF y te lo haces tú en tu casa, y puedes tener dinero tú. O sea, una cosa es el que tiene malas intenciones, por ejemplo, Pedro Sánchez, que lo que está haciendo es empobrecer a posta a los autónomos, obligándoles a pagar cuando ni siquiera están produciendo, y encima pensando en subir los impuestos a la gente por ser autónomo en España, que no sé si van a subir a 400 euros al mes, ¿vale? Que tienen una intención clara y manifiesta de empobrecerlos porque quieren empobrecer a la población para luego poder subsidiarla. Sí. Y entonces en el momento en el que la subsidien ya, lo mismo que han hecho en Andalucía durante 40 años, que es montar cortijos y poner gente a cargo del PSOE como si eso fuera una fábrica para que todas las familias de esa gente les voten, pues eso lograrlo a nivel de toda España. Una cosa es eso. Es una versión y la otra... Y la otra es el que de verdad se cree... El ser un cretino y decir, bueno, pues si hacemos más dinero, la gente tiene más dinero. El ser tonto. Bueno, básicamente, es decir, tú crees que haciendo más dinero la gente tiene más dinero. Claro, que es de Garzón, que lo que Garzón cogió y fue a la Unión Europea y le dijo a la tía... Le dijo a una tía, ¿por qué no creáis dinero de la nada? O sea, ¿por qué no cogéis la impresora de euros
Y entonces imprimís un montón de euros. Que tradicionalmente se hizo en España cuando queríamos devaluar la moneda, pero tenías una intención política y aparte se hacía de forma controlada porque cuando éramos economías muy pequeñitas, que no estamos en un mercado común, a veces para hacerte más competitivo querían que nuestros productos fueran más baratos y bajabas el precio. La moneda, devaluaba la moneda de forma controlada y sabiendo lo que querías hacer. ¿Te sale bien o no? ¿Estás de acuerdo con la política o no? Pero tenía su razón. Esta gente directamente no parece ser que no entienden el mecanismo, porque cuando un comunista, Lenin, cuando Lenin creó moneda a lo bestia, quería eso, a la gente. pero no era un idiota. Lenin tiene una frase que dice que la forma más eficiente de destruir el capitalismo es destruyendo su moneda. Claro. O sea, Lenin sabía lo que estaba haciendo. Claro. Ahora bien, ¿sabe Garzón lo que está haciendo? O sea, realmente quiere... No tiene pinta de que no lo tiene sepa. pinta de que lo sepa. Entonces, lo que estamos hablando tú y yo antes de hacer el programa, y que podría acabar en un futuro más o menos lejano con el valor que tiene el oro y los metales preciosos. Y ya se está hablando algo que no es tan ciencia ficción, de hecho lo ha comentado Elon Musk en algunas conferencias, que es que no puede ser que no estemos muy lejos de la explotación minera de asteroides. Entonces, cuando la humanidad pueda obtener metales que son muy escasos en el planeta... Perderán su valor. Es decir, lo que hicieron, entre comillas, sin quererlo, los españoles cuando empezaron a traer cantidades ingentes de metales preciosos de las Américas aquí, y que al final empobrecieron el país sin quererlo. De todas formas, aún así, ese proceso lo veo a bastante largo plazo. Claro. Y aunque empezara, por ejemplo, mañana, tardaría bastante en darse, porque es como, es decir, ¿cuántos años van a tener que estar haciendo ingeniería minera en asteroides para que realmente afecte al comercio mundial? Claro, porque ten en cuenta que ni siquiera habiendo España descubierto las minas de oro en América, el oro ha dejado de ser escaso. No, de hecho, para el peor país, económicamente fue para España. Fue para España, exactamente. Es decir, pero a día de hoy sigue siendo escaso. Y aún con las minas. O sea, antes era mucho más escaso. Es verdad. Pero con lo cual, ¿cuántos años tienen que pasar? Sí, no parece un problema a corto plazo. No es un problema a corto plazo en absoluto. Es decir, ¿cuántos años tendrían que pasar? ¿Cuántos asteroides tendrían que estar picando ahí un montón de naves durante un montón de años para que dijeran, vale, hay una cantidad de oro de la hostia de grande, el oro ya no tiene valor como moneda, tendría valor, por ejemplo, como material para circuitos electrónicos, porque el oro es un conductor de la electricidad y del calor súper bueno. Pero eso quería ir yo. No solo el oro y la plata, que son los metales preciosos clásicos, sino que muchos componentes que se utilizan para electrónica, por ejemplo el platino o el níquel, cosas que se utilizan para la creación de móviles, se están volviendo cada vez más escasos. Es decir, algo que originalmente no tenía muchas aplicaciones, ahora mismo se está volviendo, incluso es posible, nos imaginamos una situación en la que sea más valioso que el oro, o casi. Es decir, ciertos materiales. Puede ser. Porque se vuelvan escasos, ¿verdad? Por ejemplo, el platino. El platino hasta hace bien poco, no sé para qué se utilizaba como conductor, pero no había una demanda mundial. Puede ser. Claro. O sea, es que tienen mucha demanda. Pero sí, vamos, yo lo que digo es eso, es decir, para que el oro deje de ser valor refugio, joder. Entonces, o sea, podría ser, otra cosa que se podría dar, a lo mejor si mañana de repente los chinos se pueden acabar un túnel, estas cosas que hacen los chinos, ¿sabes? Y de repente encuentran en una obra más tontica estas que hacen una mina de oro gigantesca. Sí, pero creo que por prospecciones geológicas ya se puede saber lo que hay y lo que no hay sin necesidad de cavar. No hay mucho más. De hecho, estaba investigando un poquito antes de hacer el programa quién era el que más reservas de divisas tenía y son los chinos, con una diferencia brutal. Es decir, ya no están almacenando las grandes economías. Hubo una época en los 60, 70 que Alemania subió muchísimo, supongo que porque estaban ya con el ECU y luego queriendo garantizar el valor del euro. Y la Reserva Federal en la época pues de los 60, que estamos viendo en la película de James Bond. Pero hoy en día casi no tienen divisas. La mayor cantidad de oro que tiene la Reserva Federal no está en Cienfuegos, según tengo entendido, sino en el banco que hay en Nueva York. Y de hecho, otra peli que está bastante guapa. La Jungla de Cristal 3. Exactamente. En la Jungla de Cristal 3 intentan robar todo el oro. Pero ahí se lo quieren llevar. Ahí es un atraco, sí, claro. Eso es. El plan de Goldfinger es más elaborado. Sí. Pues Goldfinger lo que ha hecho ha sido primero traficar con oro y cuando ya lo tiene y dice, vale, tengo esta cantidad, quiero irradiar el resto y así mi cantidad vale más dinero, es mucho más inteligente. Claro. De hecho, la verdad es que nos hacen la película peor cuando la trama de las siguientes películas nos dice que en realidad Goldfinger trabajaba para Spectra, ¿verdad? Porque es como... Sí, o sea, pero bueno, yo qué sé, si lo ves en el sentido del plan en sí de Auric, además Auric de oro, o sea, es como, si lo ves en el sentido del plan en sí,
el plan es buenísimo. O sea, es que económicamente es totalmente válido. O sea, Es si una tú pena que... mañana irradias todo el oro del mundo, la persona que tenga 2 monedas de oro en su casa acumuladas, que se las dio su abuelo tal, esas monedas de oro van a valer muchísimo más. Es una pena que narrativamente se cargue en la película anterior la misma serie, porque yo hubiese preferido que no hubieran tocado a Goldfinger, que lo hubieran puesto como un outsider en la historia de James Bond. ¿Tú te acuerdas de, no sé si la has visto tú, porque te pillo un poco lejos, Los Inmortales? Es una super La película peli de de los Sean 80, Connery. sí. Sí. Que era una peli que dentro de lo que cabe la premisa molaba, era bastante original. Y en la segunda y la tercera, que intentaron estirarlo donde no debían, los hicieron que eran extraterrestres, que venían de otro planeta y jodieron la historia A completamente, ver, tío. pero de todas formas, eso es por Y yo creo intentar... que Goldfinger nos lo han Claro, jodido un poco pero eso haciéndole miembro de Spectra. lo han hecho 2 veces. Porque, Sí. por ejemplo, en la última película de James Bond, cuando ya aparece Blofeld, el malo, Sí. te empieza a poner todos los malos que ha tenido controlando. Y son todos, incluido, por ejemplo, el malo que hace Bardem. Que es Sí. como. De hecho, es de las mejores pelis de James Bond que hay, la de Skyfall. Entonces, como no Que tiene tampoco tenía ningún sentido. Claro, pero no tiene tanta gracia. Bueno, no tiene ningún sentido. Era una venganza. Sí, claro, pero vamos a Era ver. una venganza, entonces, que si es una venganza, dices, vale, no es tiene necesario que trabaje para una organización supranacional. Es decir, Ya. el papel de Javier Bardem, que era un espía renegado que le había dejado tirado M y quería vengarse, era suficientemente buena la historia. No hacía falta Claro. hacerle miembro de Spectra. Tiene mucha influencia esa película. ¿Ves? Si es que al final James Bond es un producto de los tiempos que vive. ¿Sabes? Eso es. Tiene mucha influencia del Joker de Heath Ledger. El papel de... Es que no sé cómo se llama. Silva, puede ser. Sí. El papel de Silva en Skyfall es una especie de tipo que lo que quiere es crear el caos simplemente por gusto. O sea, él quiere vengarse y él quiere crear el caos simplemente por crearlo. Entonces, pues lo que pasa es que la forma de crear lo que tiene es provocando atentados y demás, pero es un poco en plan, es un poco Joker, es ese perfil. Y tú que eres más friki de James Bond que yo, que ya no lo demostraste en el super programa que hicimos, voy a hacer un enlace aquí, para la tarjeta del programa que hicimos con Pablo Iván. Cuando se creó Spectra, digo desde un punto de vista literario, ¿tú crees que era porque no se quería cargar mucho las tintas contra la Unión Soviética y se hizo una cosa que estaba un poco entre medias? Claro. O sea, porque era un momento delicado. A ver, si tú, por ejemplo, eres el gobierno americano y estás medio a hostias con los rusos hasta el punto de que en la crisis de los misiles hubo 13 días ahí, de hecho que está la peli de 13 días, Sí. en los que casi una guerra nuclear, con Kennedy teniendo que casi cerrar la puerta del despacho Oval porque querían entrar los militares a comérselo. Y de hecho, yo sigo manteniendo que a Kennedy yo creo que se lo quitaron de en medio como venganza por parte del ejército americano por no haber actuado bien contra los comunistas. Pero claro, es que había provocado una guerra nuclear, o sea, Kennedy técnicamente en ese sentido pues salvó... Nos debió salvar el culo a todos. Nos salvó el culo a todos. Si tú en esa situación de repente ves que un estudio de Hollywood hace una peli donde los comunistas son el demonio y entonces encabronas más a la población todavía, pues hombre, desde el gobierno a lo mejor dices, ten cuidado. Sí. Pero de claro, hecho, ¿te acuerdas de... Menos, espera, ¿te acuerdas, Sí. ¿te acuerdas de Desde Rusia con Amor? Hay mucha gente que no presta demasiada atención a la trama, parece que los malos son los rusos, pero no. Es Claro. alguien infiltrada Claro, en es de el Spectra. partido Claro. que trabaja para Spectra. Claro. Es decir, no son los rusos. De los- hecho, la máquina Enigma es una copia de los nazis. los nazis. Claro. De hecho, a ver, en los 80 cuando ya se relajó el tema, No, de hecho, espérate, es que Enigma No, era Enigma era la máquina nazi. La máquina Es la nazi. Esta la llaman Codex o algo por el sí, estilo, creo ¿no? que eso es. En los 80, cuando ya se relajó el tema un poco más con la Guerra Fría, ya sí podían poner a los rusos como malos en las pelis. Sí. Entonces sí, las típicas películas de Stallone, las pelis de los 80. Pero hombre, en los 60, cuando estaba todavía el tema tan Había que tenso, tener mucho cuidado había que con... tener cuidado. Había que tener cuidado. ¿Tú te acuerdas hace unos años que salió una película que luego estaba bastante entretenida, que lo llamaron La Entrevista, que creo que la hacía James Franco, que No sé cuál es. pues van a entrevistar a... Está hecho en plan de parodia, pero son un presentador un poco outsider y su productor que van a hacer una entrevista a Kim Jong-un. Ah, vale. Ya. Y en plan Ya, parodia, ya, pues ya. bueno, la verdad es que la peli está entretenida, acaban haciendo putadas, se cargan a Kim Jong-un en la película y hubo amenazas Claro. a Hollywood y se cagaron de miedo la productora. Tienes que Creo que no la estrenaron durante un par de años Tienes la que tener película. cuidado. Pero vamos, en esa época yo entiendo que sería más por eso, para evitar hablar directamente de los soviéticos o... Y eso salía en los libros de Ian Fleming, es decir, no es una cosa que hicieran las productoras Sí, o sea, Broccoli, ¿no? Claro, o sea, no. O sea, ya Fleming ya tenía cuidado. Spectra ya es... Claro, es que... claro. Claro. O sea, son los 50 y de cuando se hecho, escribieron la mayoría de estas novelas. Cuando hicieron los cómics de Marvel, que empezaron justo en la época de los 60,
la organización Hydra, de Hail Hydra, que sale en las películas, es una copia directa de Spectra. Sí. De hecho, el logo de Spectra es como un pulpo y el logo de Hydra mola más todavía porque es una calavera con tentáculos. Pero tiene una iconografía muy nazi de las SS. Sí, porque luego... Sí, porque luego le dan luego el giro argumental para que digan, vale, en verdad eran nazis o quieren una sociedad fascista, pero es una copia de Spectra. Sí, o sea, porque de hecho en el cine a los nazis se les ha utilizado hasta la saciedad como malos de las claro, películas, pues ya habían perdido. pero a los rusos han tenido mucho cuidado. Hay que Solo tener en una cuidado. época, en lo que estaba comentando Ni Jorge, siquiera- en Rambo, Escucha, básicamente ha sido el único que ha ido a ni matar si- rusos ni abiertamente. Ni siquiera en las pelis ya de James Bond más de finales de Guerra Fría. Es decir, si tú ves GoldenEye, Sí, en GoldenEye el coronel Urumov, que es el que está aliado con el malo, hay una escena en la que mata al ministro de Defensa ruso. Es decir, meten a James Sí, Bond es en verdad. una sala a interrogarle, el ministro de Defensa ruso se da cuenta de que el Urumov es un traidor y que la está liando y de que James Bond tiene razón, y el Urumov le pega un tiro y le tira la PPK a James Bond para que le acusen a él. Es decir, que ni siquiera ahí los rusos eran malos. Mira, Eran como víctimas colaterales de villanos que se hacen pasar por rusos. estaba intentando pensar qué películas pueden haber puesto a los rusos realmente, abiertamente, como los malos, y muy poquitas. En los 80, modernas. Rambo, en las dos últimas, porque perdón, las dos últimas no, Rambo 2 y Rambo 3. Y luego te estaba comentando que algún día vamos a hacer la peli de Conan el Bárbaro, la de Milius. Por ejemplo, peli en la que ponen a los rusos como... Amanecer Rojo se llama. ¿Sabes de qué va Amanecer Rojo? Es una fricada película, pero que se ha vuelto una peli de culto. De hecho, la han vuelto la a de hacer. que invaden los Los invaden un pueblo de Iowa, me parece. Y son los chavales que se tiran al monte a luchar contra los rusos. Bueno, eso viene de la típica frase que le dijo el militar japonés al emperador, que le dijo: detrás de cada brizna de hierba hay un arma. Porque Japón se pensó invadir la costa oeste de Estados Unidos y lo desestimaron porque no era asumible. O sea, el número, igual que Estados Unidos no invadió Japón por las mismas, y por eso tiran la bomba atómica, porque el número de bajas de soldados americanos, los japoneses estaban locos. O sea, gente que se inmola y cosas de estas. O sea, vamos a ver. Yo lo único que conozco, pero claro, ya no sé ni siquiera si es de la época de la Guerra Fría, porque yo creo que ya se había acabado. Hayan puesto a los soviéticos como malvados. En la caza del Octubre Rojo lo que te van a entender es que el ruso, que es Sean Connery, se quiere escapar de la Unión Soviética. No, perdón, los quiere putear llevándose el submarino de la Unión Soviética porque los rusos han creado un submarino tan potente que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Pero no por eso le daba igual. Él lo que quería era vengarse de los rusos porque su mujer había muerto de cáncer y entonces el sistema comunista ruso no había sabido salvarla. Y entonces él era una... Sí. Pero es quizá lo único que... Han tenido mucho cuidado. De hecho, es curioso porque históricamente, cuando sabían que la guerra estaba perdida los alemanes, incluso los que intentaron atentar contra Hitler, los propios generales alemanes siempre estaban con la noción de que querían entregarse a los aliados, pero no querían desarmarse, sino que querían parar a los comunistas que venían a entender ellos. Dicen, es que son el mismo enemigo para nosotros que para vosotros. Y de hecho, a mí me parece muy curiosa esa que no se le ha dado suficiente importancia histórica a unos planes que tenía Churchill, que se llamaba la de Operación Unthinkable, que era cómo era el plan de ataque para seguir hasta Moscú. Porque originalmente porque es que originalmente la Segunda Guerra Mundial se cerró en falso. Es decir, invadieron Polonia, pero los aliados vendieron a toda Europa de Este a los rusos, que eran casi igual de malos. Eran igual de malos que los nazis. Es el que empezó a alertar de la Unión Soviética hablando del concepto del telón de acero. Cuando dice, se ha tejido o se ha creado un telón de acero que va del norte de Europa del Báltico al... ¿A ti que te gustan mucho las conspiraciones? Para bien y para mal. ¿Tú no has escuchado mucho una de que se dice que Patton era un auténtico fanático que quería seguir y decía, el enemigo está ahí, no me hagáis parar? Yo creo que lo mataron, sí. Creo que le mataron. ¿Esto es posible? Además era un incordio porque Patton, vamos a ver, era el tío más... No sé si... No es Patton, creo que es otro, pero... Era muy fan de Rommel, además. Porque pelearon y se... No es Patton, es otro, pero Patton es el segundo o el primero. Es que creo que el primero creo que es otro, pero es Marshall como Marshall es el primero. Es de los más condecorados de la historia de Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Un tío que era pues un Trump de la vida, será políticamente incorrecto, con muchísimo carisma, totalmente magnético para las tropas. O sea, ojo que estamos hablando del año 45. Claro, o sea, Patton era un loco que tenía obsesión. O sea, si Patton era una especie de vaquero.
Pero no, era un peligro para el gobierno. Porque Patton ya era como... Ya había dejado de ser un militar que seguía una cadena de mando triangular del presidente en la cúspide para abajo y ya era como un agente que tenía vida propia. Porque estaba ya... ¿Iba por libre? No, y ya no que fuera por libre, sino que tenía un carisma y una aceptación dentro de los militares que era gigantesca. Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor Patton hubiese dicho, oye, seguimos, aunque el Truman, que era el presidente, hubiese dicho que no, a lo mejor le siguen un montón de soldados detrás. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay era un muchas problema para simulaciones en Unidos. Estados Unidos que se dice si hubiesen podido ganar la guerra a los aliados o no a los rusos en ese momento. Y seguramente sí, con era un muy huevo de bajas y bombas atómicas. Claro, porque tenían muy pocas, porque las producían cada poquito. De hecho, solo hicieron 2. Claro. Iban a hacer más. Pero los rusos, me refiero, los rusos si tenían muchísimo la más movida tanques. es, a ver, si hubiese sido antes de que los rusos tuvieran armas nucleares, Claro. sí. Si no, ni de coña. No, pero bueno, también te hablo de estas simulaciones, que me las he visto yo. Si hubiese sido En teoría, los aliados podían producir muy poquitas armas nucleares. Hacían una cada 2 meses. Pero los rusos no. Los rusos no, pero claro, tú haces una solo. Vale, ya, pero imagínate, quieres seguir. Vale, empiezas a mandar soldados al frente en Polonia. Tienes una cantidad de bajas de la hostia. Que no estaban dispuestos a asumir, claro. Te dejas Japón, de hecho. Vale. Porque, joder, o sea... Os estamos contando el porqué de las películas de James Bond, aunque hemos desbarrado un poco, y por qué la Guerra Fría fue la Guerra Fría. Es decir... un huevo, pero vamos. Y en vez de tirarla en Japón, pues la tiras en San Petersburgo o en Moscú. ¿Podría haber sido? No, porque estaba Stalin con ellos. Claro. Entonces, si hubiese sido después, ¿les habría dado tiempo a los rusos a crear un arma nuclear a tiempo? Yo creo que no. No. Yo creo que no. ¿Por qué no se quiso seguir? Porque ya el número de bajas que había... Eso es. Bueno, y esa fue la razón por la que tuvimos una guerra fría durante 50, 60 años y por la que porque las películas de James Bond, que es con lo que hemos empezado, y vamos a dejarlo ahí, se tuvo que crear un villano que tampoco podían ser los nazis porque ya no existían, es. Entonces crearon como una organización secreta. Eso es. Básicamente. Algo que, paradójicamente, a día de hoy puede pasar. Es decir, y eso es una crítica a los liberales bastante directa. Es decir, los liberales siempre son gente que defiende reducir el Estado porque el Estado es peligroso, porque el Estado es el monopolio legal, que no legítimo, legal de la violencia, porque está poblado por políticos que en la mayoría de los casos son psicóticos, que viven de provocar problemas que no existían antes para ponerse como que son los grandes solucionadores de los mismos. Sí, siempre se ha dicho que la mayor especialidad de un político es crear odio hacia el bando contrario. Enfrentar a la gente entre sí. Eso es decir, tú piensas qué pasaría si en España... ¿Por qué yo, por ejemplo, defiendo una monarquía en España? Pues porque si aquí hubiera un político como jefe del Estado en una supuesta república, tenemos otra guerra civil. O sea, es así. O sea, es que tendríamos otra guerra civil. No creo que llegáramos a tener eso. No, porque no creo que llegue a pasar. Se crearía mucha más tensión. Es verdad. Es verdad. Mira, mucho mayor. Aquí hemos tenido, lo que pasa es que intentan no mojarse demasiado. Aquí hemos tenido algunos operarios políticos y te dicen entre dientes o no que al final muchas de las tensiones que se crean entre españoles son totalmente artificiales. Está la frase de Zapatero a Gabilondo fuera de cámara de tengo que generar crispación. Tú has escuchado, por ejemplo, a Antonio Escotado, que yo soy súper fan de él, y es uno de los grandes liberales, pero al mismo tiempo dice, es que el liberalismo llevado al extremo es un absurdo. Todos, de alguna forma, somos socialdemócratas. Lo que pasa es que de aquí a allí hay muchísimo... No, pero yo no iba por ahí. Yo iba por el sentido de los liberales siempre, en su afán de intentar reducir el Estado, han acabado justificando que las empresas puedan hacer, en muchos casos, lo que quieran. Es decir, que no todos los liberales, pero hay liberales que, en vez de ser personas que lo que defiendan sea derechos negativos, vida propia, libertad, han acabado siendo mercadistas en el sentido de si una empresa puede hacer lo que quiera porque es una empresa y es privada, si quiere te puede quitar la cuenta de Instagram o de Twitter o de tal y te jodes porque es privada. Y es como no entran, en su concepto autista de las cosas, no entra el hecho de que a día de hoy las redes sociales son la vida de muchísima gente. La vida de la gente está en redes sociales, hasta el punto de llevar a la locura a la gente si se las quitas. Entonces, ¿qué pasa? Que no entienden ese concepto de una empresa, por ser privada, no es buena per se. Es decir, un empresario puede tener malas intenciones que vayan en contra de la libertad de los demás, la propiedad de los demás, ¿vale? Porque es que los liberales lo defienden en plan de, claro, es que las empresas, como son privadas, respetan la propiedad. No. Mismo tú tienes un empresario que es un hijo de puta además, y que lo que quiere es utilizar tiende al su monopolio. empresa, tiende al monopolio tiende al monopolio y que eso va en contra de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a día de hoy,
con las grandes empresas es más fácil que nunca que salgan grandes empresarios que ya son tan ricos, que están ya tan por encima de la escala de Maslow de autorrealización. Que hacen ingeniería social. Que ya lo que quieren es hacer ingeniería social. A ver, mira, aquí cuando hicimos el programa... No voy a decir nombres, pero... No hace falta. Todos nos los imaginamos quiénes son. Joder. Aquí cuando hicimos el programa de Cyberpunk, sí. Y estamos hablando de no solo el videojuego, que a mí me gustó mucho, sobre todo la historia, y estamos hablando también de todas las películas que le inspiraron de alguna forma, que eran herederos, desde Terminator, Matrix, todas las que puedes pensar. Y te das cuenta que en todas estas películas apocalípticas, al final, los malos no son los estados, ya es algo superado, son grandes corporaciones, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que las grandes corporaciones, y aquí, si viene crítica a los liberales, que lo hacen mal por un lado, hay que darle la razón a otros que lo hacen bien. Las grandes corporaciones son producto, y viene a coalición con lo que estábamos hablando hoy, del Estado por medio de la banca central. ¿Vale? Es decir, si los bancos centrales no existiesen y los bancos centrales no tuviesen la capacidad de imprimir dinero de la nada en grandísimas cantidades, ¿vale? Y la moneda que hubiese fuese oro y fuese un oro que no estuviese evaluado por... que lo hubiesen metido papel... Y no trajésemos más de la luna, por ejemplo. Si eso pasase, las empresas que existirían serían empresas mucho más pequeñas que los monstruos que estamos viendo ahora. Es decir, los monstruos que estamos viendo ahora son monstruos que existen porque existe el Estado. Y que en la mayoría de los casos son monstruos que se nutren del Estado. ¿Vale? Pero, todo el IBEX 35, por ejemplo, menos Inditex, básicamente, no podría existir si no existiese el Estado español. Bueno, pues que es un mercado un poco artificial, claro. Por eso te estoy diciendo. Pero incluso empresas grandes, no voy a decir nombres... ¿Tú estás pensando que, por ejemplo, cuando estamos hablando de películas de ciencia ficción apocalípticas, si estaban ya pensando en no eso? Tienen que ser apocalípticas. En Blade Runner ya eran las grandes corporaciones, las que... Claro. Y es del año 82, sí, me parece. Llegan a esa misma conclusión por otro lado. Es decir, esta conclusión yo estoy llegando con la crítica al Estado, es decir, por culpa de que el Estado tenga banca central, que además es el Estado el que permite hacer préstamos a lo bestia, y cobra impuestos que luego se los da a forma de préstamos a grandes empresas, haciendo competencia leal con pequeñas. Por culpa de eso existen estos monstruos. En esas películas es ya no por culpa del Estado, sino por culpa del capitalismo. Entonces es como han llegado a una conclusión parecida, es decir, los grandes empresarios pueden ser peligrosísimos por dos vías distintas. Unos por la vía de que el mercado libre y el capitalismo los va a crear de por sí, así como sin más, que podría ser, pero sería complicado si hubiese unas condiciones de patrón oro, el Estado no da subvenciones a empresas y demás, y otra por la vía más realista, que es que todos estos monstruos, es decir, grandes empresas, por ejemplo, ahora de Estados Unidos, hay una empresa de mensajería, paquetería, cosas... Una, ¿vale? Es el tío más rico del mundo. Uno de ellos. No es uno de ellos. Fluctúa, ¿verdad? Sí, al final eso fluctúa. Hay una de esas empresas, por ejemplo, no diremos nombres, que, o sea, se lleva nutriendo de los impuestos de los americanos un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que está haciendo... Mira, te está intentando atacar mediante la tecnología remota, ¿sabes? Es Lex Luthor, no se ha grabado ¿sabes? Eso. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, le está haciendo la competencia desleal a pequeñas empresas que con sus impuestos están financiando a la grande. Sí, creo que si no fuese por el Estado no existiría. Aquí en España no se nos está alargando el programa, pero como está interesante, seguimos. No sea... bueno, aquí en España Pablo Iglesias ha intentado decir que quiere hacer un correos público. Para hacerle la competencia a Amazon, ¿verdad? Sí, vale. Ya existe. Vale, nos arruina a todos. Él sigue viviendo de puta madre en su DACA. Igual que la banca pública también. Bueno, o sea, pero que si la banca pública ya asistió muchísimos años aquí en Vamos España. A ver, pero que es que nada de eso que proponga ese hombre tiene realmente el fin que parece, sino que el fin es empobrecer de alguna forma a la gente y enriquecerse él. Punto. Entonces, más, yo creo que le quedan 2 días al partido, o sea, sinceramente. Es decir, bueno, desde que se compró la dacha, pero no para de perder votos. Yo estoy encantado de hacer esos programas, a ver si os junto a todos y hablamos ya más de actualidad. Pero yo creo que lo que nos llevaba, lo que nos traía hoy, que Bitcoin. era el Bitcoin, a ver, yo creo que hay que dar la especulación pautas a la de divisas. Gente, sí, o sea, yo creo que hay que dar pautas a la gente de inversión eficiente, de qué es lo que tienes que hacer si tienes dinero y un trabajo estable que te permita tener dinero y dónde meterlo. Entonces, se está poniendo modo youtuber, mira cómo mira la cámara. No, porque esto es importante, es decir, entonces, a ver, yo lo que yo haría sería diversificar, ¿vale? Es decir, tienes opciones de mucho riesgo, que es meterte en bolsa. Yo en bolsa no lo haría. Ya tenemos un programa aquí que hablamos de ¿vale? eso. Tienes otras opciones es muy poco lucrativo, en claro, realidad, tienes otras opciones que implican meterte en bolsa, pero por gente que sí que sabe hacer lo que es el value investing.
Y aquí en España concretamente hay un fondo cojonudo que lo A ver si lleva. podemos hacer un programa de eso, ¿verdad? Hay un fondo cojonudo que lo lleva Emérito Quintana Pelayo, alumno de Huerta de Soto, que es un profesor de economía bastante bueno, que hizo justo un fondo de inversión que se llama Foso Defensivo, Ujú. ¿vale? Y de hecho la cuenta de Twitter de él es Foso Defensivo, y él lo que hace es inversión en valor, que es, él no busca comprar y vender todo el tiempo para intentar ganar dinero, sino que él lo que busca son empresas que tienen un valor especial, unas características especiales que las hacen tener ventajas competitivas por encima del resto de empresas, e invierte en ellas permanentemente, independientemente de que el precio de esas empresas a lo largo del tiempo fluctúe. Es decir, que a lo mejor invierte en Tiffany's, por ejemplo, vamos a decir, o en Disney, porque tiene unas ventajas competitivas muy buenas A largo plazo. a largo plazo, independientemente de que a lo mejor Disney baje o suba. Es decir, Porque que es la doctrina habitual de inversión en bolsa siempre te dice que nunca inviertas a 15, 20 años porque no sabes Claro, lo pues que va a esto pasar es con el lo mundo. contrario. Es lo contrario. Y esto es lo que hace, de hecho, Warren Buffett, que es el que empezó siendo, de hecho, el hombre más rico del mundo. ¿Qué es lo que hace él? Busca empresas que tengan el llamado foso defensivo, un white moat. Cuando las encuentra, mediante un estudio muy sesudo de toda la empresa, todos los activos que tiene, es gente que está leyendo todo el día, se leen todas las cartas, accionistas, todo lo que tienen. Cuando ven que la empresa es buena, Tesla, por ejemplo, que tiene ventajas competitivas que le hacen estar Pero muy para por mí, encima de los pero demás, es que Tesla, vamos a ver, yo es que soy muy fan de Elon Musk, es un héroe, ¿eh? Porque ha estado al se borde puede del abismo debatir. muchas Se veces. puede debatir. Hay Muchas varias. veces. Ellos lo que hacen es, se hacen una cartera Mm. con varias, a veces se equivocan. Hay varios fondos de value investing por eso. Porque si todos supiesen cuáles son las que valen, Pero habría solo un mismo fondo. Espera, ¿cuándo rentabiliza esta gente si son inversiones a tan Muy a largo plazo? plazo. Muy a largo plazo. Es como tener un... ¿Y no se producirán apalancamientos para que te vayan dando dinero a la gente? Es decir, dice, bueno, tú no vas a cobrar los dividendos de estas cosas porque estamos invirtiendo a 15, En 20 principio años. no te dan dividendos. O sea, tú metes la pasta, tú metes mañana. Tú vas a un fondo de estos, metes... A veces algunos tienen un mínimo... Mira, es que yo estaba pensando en las hipotecas subprime. Se supone que nunca iban a bajar de precio. Claro, pero es que una hipoteca subprime ya estamos hablando de una ¿No cosa existe el que riesgo luego de hacer era lo mismo? que luego era un bono basura. Sí, pero vamos No, a es ver. distinto. Es que es Bien, distinto. Vale, es distinto. Pero Es distinto. originalmente estaban metidos con hipotecas que desde un punto de vista teórico era una cosa que no iba a perder valor. Claro, desde un Otra punto de cosa vista es que teórico, luego, teniendo claro, en cuenta de que no iba a haber morosidad. eso es. No te jode. Pero claro, sí que había morosidad porque había una burbuja en la cual habían mandado señales erróneas al mercado para que la gente para que las empresas se pusieran a invertir cuando no había apenas dónde. No es por llevarte a la contraria, me estaba imaginando una situación en la que podía haber un problema con esas. Si realmente toda la gente se pusiera a invertir sobre esos valores seguros, se podrían producir fenómenos en los que entidades de inversión se pusieran a apalancar sobre valores que se supone que no van a bajar nunca de Ya, pero a ver, de sí, precio. o sea, ya, pero a ver, la movida es, esto está a largo plazo en el sentido de lo que están buscando son empresas que tengan un foso defensivo en Estás el un pelín sentido lejos del de micro. que no tengan, en el sentido de que no tengan una competencia que les salga de repente y que se las pueda cargar. Por ejemplo, Tesla sería un ejemplo muy claro ahora Bueno, mismo. Tesla es Da la discutible. sensación que tiene una ventaja Da la competitiva con el sensación resto que de sí, las. a Emérito Quintana, que es el que sabe de verdad de esto y bueno, pues a ver si podemos traerle. A A ver. Emérito Quintana Tesla le encanta, entonces me fío, pero luego conozco a otras personas que no les gusta tanto. Pero por ejemplo, fosos defensivos, claros, Coca-Cola. Coca-Cola ya es más que una empresa de bebidas. Porque Pepsi Pepsi se desplomó, Pepsi ¿verdad? sigue siendo una En los empresa- 80 parece sí. que le hacía la competencia. Pepsi sigue siendo una empresa de bebidas. Coca-Cola no. Coca-Cola ya cuando te hace anuncios te está vendiendo ya felicidad directamente. Sí. O sea, es como está más allá. Bueno, lleva muchos años vendiendo felicidad. Claro, pero le sigue funcionando. Tiffany's, Nestlé, por ejemplo. Cuando nos Disney. hablabas de Disney, Disney hizo una inversión brutal en las películas de Star Wars y casi se las carga. Ahora ha salido Ya, un poco del pero hoyo eso con Pero Mandalorian. eso sería una fluctuación Pero en el bastante corto plazo. fuerte, ¿verdad? Bueno, pero es en el corto plazo. Es decir, Disney, el foso defensivo que tiene es que no hay ninguna otra empresa, vamos a decir, de contenido audiovisual de entretenimiento que pueda hacerle competencia al nivel que tiene Disney. Ni Netflix, ¿no? No. O sea, Netflix no tiene, es decir, la saga que tiene Disney ya de todas las películas infantiles, toda la saga de Marvel. De hecho, Netflix estaba poniendo las series de Disney de los Daredevil, Jessica Jones y demás, y al final se las ha quitado Disney porque Disney se ha hecho su propio canal de Netflix, que es Sí. o su propio símil que es Disney Plus.
Con lo cual ni siquiera ahí pueden ya competir. Entonces, eso, por ejemplo, sería un foso defensivo. O sea, es una empresa que ahora mismo, siempre y cuando siga existiendo demanda de ese producto, que en principio, obviamente sí, pues durante años y años va a seguir valiendo una cantidad de pasta enorme. La economía siempre, hay un axioma que es que siempre cambia muchísimo. Es decir, por ejemplo, Ya, Microsoft pero- hace 15 años nadie pensaba que iba, que no que se haya Vale, pero desaparecido ni ten en mucho cuenta que menos. Microsoft es pero una ha cosa que es perdido mucha tecnología. importancia. Claro, pero es una cosa que es tecnología. Es una Que al empresa de final, software. claro, pero como tecnología que es algo que puede tener cambios muy grandes en plazos de tiempo cortos. Pero Disney es una empresa de entretenimiento. El entretenimiento es atemporal. La gente siempre va a querer entretenerse. Y en ese sentido ahora mismo... ¿Alguna de estas dos gigantes del entretenimiento, por ejemplo Netflix y Disney, tiene participaciones en videojuegos? Porque es importante eso. Es otra de las patas del ahora mismo no te entretenimiento. sé decir, pero seguramente Disney Seguramente sí, porque ¿verdad? Disney, por ejemplo, tienes juegos donde han salido personajes. Bueno, por supuesto que sí. Es decir, Disney, por ejemplo, los juegos que hay de Marvel, videojuegos que estén haciendo de Marvel y demás, Todos los pertenecen a... derechos de esos personajes son de Disney. Disney Oye, en cuanto a videojuegos sí que tiene muchísimo. Netflix, que yo sepa, y no ha entra al metido- caso. O sea, No, Disney, por muchísimo. ejemplo, es un foso defensivo de la hostia. El programa de Goldfinger, Bitcoin y la especulación Sí, de divisas... yo simplemente quería terminar más con lo que quieres estaba decir? diciendo de la diversificación. Yo lo que haría si tuviera mucha pasta es... Sí. La forma más segura es tener oro, bienes raíces, es decir, si puedes tener casas y los pones en alquiler también, y fondos de inversión. Y luego hay otra forma que ya es más volátil, pero que te puede dar mucha pasta igual, que es criptomonedas. Yo tocaría esos 4 palos. Yo tocaría bienes raíces, que es, pues, intentas comprar pisos, los pones en alquiler y vas ganando pertenecieses pasta. a Spectra, ¿tú? ¿Qué harías con si fueras el contable de Spectra, qué harías con las finanzas de Spectra? ¿Comprarías pisos? Si yo fuera el contable de Spectra, pues seguramente estaría financiando criptomonedas. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Claro, pero porque, a ver, me refiero, da mucho beneficio en muy poco tiempo. Si tú eres el contable de Spectra, no vas a comprar oro que te va a dar es un valor seguro, pero te va a dar rendimiento a muchos años. Lo compras y lo tienes igual. Pero si quieres algo muy rápido, que sea seguro y que no sea como la bolsa, que bueno, también tiene fluctuaciones en la criptomoneda, pero en general ahora mismo están subiendo, pues es una buena opción. Y no solo hay Bitcoin, es decir, también hay otra, está Ethereum. El de Nicolás Maduro, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Esa da igual, Hicieron eso es uno, ¿verdad? fracaso coin. Sí. ¿Sabes? Fracaso coin. Tienes Ethereum, por ejemplo, es otra. Tienes la que ha estado promocionando Elon Musk, que es la del perrito, la del Doge, creo que se llama, que es como los perros estos japoneses. Pero Elon Musk está haciendo un dineral con bitcoins. O sea que... Elon Musk un día... A ver, el tema es que Elon Musk es como el patón de las empresas. Es como lo que hemos hablado antes es el patón de las empresas. Es decir, ya va por libre incluso dentro de su propia empresa. Porque, por ejemplo, él fue Bueno, tiene 3 empresas importantes. Sí, ahora pero me mismo. refiero... Fue el creador de PayPal. Claro, de PayPal. Bueno, es que ese tío es un genio. Él fue al podcast de Joe Rogan un día y fumando marihuana de coña dijo... Sí, que hizo caer a la empresa un perder Claro, un o sea, la dineral. junta directiva de Tesla casi lo mata. Le dijeron, tío, no vuelvas a tuitear. Entonces, es como, ya es un agente propio. Entonces, un día se despertó. Habría que hacer un podcast, por favor, de Elon Musk. Sí, habría que traerle. Porque ese aquí a tío es Elon Musk. Dios. Un día se despertó y dijo, va, la voy a liar. Y puso en la biografía de Twitter el logo de Bitcoin. Sí. Bitcoin subió. O sea, tú no sabes cómo subió. Pero es que otro día puso lo del Dogo, que es la moneda esta. No sé, ese tío. Pero tú ese sabes, tío entre es otras único. cosas, de todas formas, hay veces que se levanta de la cama y dice voy a liarla. Tú sabes que un Mira, día. si hubiese un día yo de... lo que digo de ese tío. No, pero espera, Lo que espera, yo mira, digo de ese mira. tío es: si hubiese 4 personas Así, más claro. como ese tío. No es lo mismo. Porque si hubiera 4 más como Bill Gates, estábamos jodidos. Bueno, ¿vale? eso ya por las simpatías personales. Si es verdad que Pero- es mucho más útil para la sociedad y te lo doy. O sea, Elon Musk Musk es lo mejor que le ha pasado escucha, al capitalismo en que el te buen iba a contar sentido de una la cosa palabra. que salió en el Y- programa este sí. de Joe Rogan. Tú sabes, para que veas lo troll que es, y se la estaba jugando un dineral en demandas, Musk, dices. en demandas Sí, sí, sí. legales. Sí. Un día se levantó por la mañana y dijo, vamos a comercializar lanzallamas. Sí. Y creó unos 20.000. Y el Es lanzallamas verdad es que la hizo hostia, una edición limitada, pero se puso a vender lanzallamas. En Estados Unidos supongo que se pueden comprar. Y Bueno, de hecho llevó y más. al programa de Joe Rogan, está disparando Lo he visto. el lo he visto lanzallamas. eso. Es verdad que se han acabado. Son movidas que. Pero Y le preguntaba en el programa, dice, pero esto, o sea, te va a ser la ruina, va a morir gente, te van a demandar. Dice, ya, pero es que me dio por ahí, me apetecía. Es que se lo puede permitir. Son movidas de Tesla. De hecho, acabo que de saca ver, vez en espera, cuando. es que me van viniendo una cosa tras de otra. Yo veo muchos youtubers, por eso he montado esto.
Hace poco estuvo en el programa de Jay Leno. Jay Leno ahora mismo ya no está Sí, en sí, el... sí, quién es. Sabes que ahora mismo lo que Ya hace no es está en un la programa tele. de coches. Sí. Es el Cybertruck, que es el coche que va a sacar ahora. Es una especie de pick-up súper futurista. Que yo lo quiero, ¿eh? La gente dice que Claro. es feísimo, pero es que a mí me parece tan feo que me encanta. Entre otras cosas, le comentaba a Jay Leno, dice, ¿sabes que he puesto los cristales blindados? Dice, son antibalas. Dice, ¿y por qué lo has hecho antibalas? Dice, porque mola. Es básicamente sus... Sí, sí, Él tiene tanto dinero Sí, sí, sí. que aparte de hacer cosas por la humanidad, el tío encima se lo pasa muy bien. Ese tío es lo mejor que le ha pasado al capitalismo en el buen sentido de la palabra. No en el mal sentido de las grandes empresas que viven gracias al Estado, teniendo planes monopolios, malvados, tal. un poco bien. No, ese tío es lo mejor que le ha pasado, porque es como... Ese tío nos lleva de vuelta ese tío al renacimiento. Porque ese tío ya no quiere, es decir, Steve Jobs, por ejemplo, estaba mezclando productos que ya existían para vender algo que sí, que nos ha hecho la vida mucho más fáciles, el iPhone, pero estaba mezclando cosas que ya existían, ¿vale? Pero este tío quiere montarse en un barco de 3 velas e irse a descubrir América. Es decir, este tío quiere hacer cosas que ya están Estoy fuera de acuerdo, sí. de la órbita de las cosas que ya ¿Tú existen. te Quiere acuerdas colonizar Marte. hablando de... Sí. De hecho, dice que quiere morir en Marte. Es que, o sea, entonces, y este tío tiene la determinación, pero déjame la terminar esta. inteligencia y el dinero para hacerlo. ¿Te acuerdas de que se dijo que era el Tony Stark Sí. Bueno, real? de hecho, en la peli de Iron Man sale. De hecho, sale, ¿verdad? Que hace un cameo con, Sí, con es Tony Stark. es el mejor símil de Tony Stark que existe, porque es un tío que tiene tanto dinero que ya no está buscando en sí. Pero se ha jugado el dinero muchas veces, ¿eh? Sí, pero lo sigue teniendo. Este tío, sí, ese tío es. A ver, vamos a ver. Momento políticamente incorrecto. No, cuidado. El Cuidado. motivo por el que Elon Musk es tan sumamente inteligente es porque el coeficiente que tiene se sale de la media de la hostia. Y no Verdad. todo el mundo tiene ese coeficiente Hombre, y él claro, lo tiene. bien, Es así. bien. ¿Vale? Me O sea, tenías sé que. asustado. Hasta ahí No, podemos lo digo llegar. para los fans de la tabula rasa y todas estas cosas de que No. no existe. Vamos a dejar el programa aquí. Hay 3 principios que se suelen enunciar como falacias tremendamente aceptadas. La tabla rasa, Ujú, el buen salvaje ujú. y el fantasma en la máquina. Y el fantasma de la máquina. Y lo dejamos aquí y nos queda súper guay el programa. Bueno, Venga, hasta ahora. habrá que hacer uno de los más, ¿qué? Total.